Buenos días a todos y todas y bienvenidas a esta cuarta sesión del programa de formación de la Red de Ciudades, Viernes Vermut y Bicis. Yo soy Jordi Castelló, nos vimos ya en otra sesión, soy director de Bike Mobility, consultoría especializada en movilidad ciclista, y os voy a exponer el contenido de esta sesión que posteriormente vamos a debatir conjuntamente. Voy a compartir pantalla. Pues bien, el tema de hoy es la señalización de la bicicleta en vías interurbanas pacificadas, digamos en espacios compartidos interurbanos. Ya tuvisteis una sesión sobre carriles bici interurbanos, pues esta es sobre estos espacios compartidos, ¿no? Que tienen pues sus características y su complejidad específica, ¿no? La idea es introducir brevemente el tema, la normativa que tenemos para compartir la carretera, como refrescar un poquito el contexto en el que nos encontramos. El tercer bloque sería pues ya explicar soluciones para compartir estos espacios interurbanos, entrando ya en los detalles de algunos ejemplos y demás. Y a modo de resumen, pues una tabla sobre los criterios de implantación de las diferentes soluciones que habremos visto justo en el apartado anterior. Bueno, en ámbito interurbano, la diferencia del ámbito urbano, pues lo más obvio es que tenemos una velocidad de circulación mucho mayor, con lo cual esa tensión entre la velocidad del ciclista y la velocidad de los vehículos a motor, pues es mayor, ¿no? Y además, pues en algunos casos, a menudo tenemos más presencia de algunos vehículos pues, que generan unas situaciones de peligro adicionales, como pueden ser los vehículos pesados, ¿no? Eh, Sabemos que históricamente pues el ciclista deportivo pues, se ha acostumbrado, en cierta forma, a compartir estos espacios tal y como están, ¿no? Sin medidas adicionales de seguridad. Sabemos que es un reto porque el ciclismo de carretera deportivo ha ido creciendo también en los últimos años, ya no solo en local, sino incluso a nivel turístico, y es uno de los retos importantes, ¿no? Pero hoy sobre todo hablaremos de cómo compartir las carreteras pensando en un usuario un poquito más vulnerable, un público más amplio, de más edades, y no solamente pensando en el deportista de carretera que, digamos, está asumiendo o está preparado o predispuesto a asumir un nivel de riesgo mayor, ¿no? Y, y sobre todo esto es importante porque tenemos que encontrar pues, qué tipo de soluciones nos permitirán de alguna forma garantizar que las velocidades en estos espacios compartidos no sean tan elevadas, ¿no? En España sabemos que el respeto por la norma pues, es algo que no es el mismo que en otros países europeos. Cada vez hay más controles o más sistemas para controlar estas velocidades, pero aún así pues, hay un reto de diseño si queremos conseguir que el ciclista o la ciclista perciba que el espacio es adecuado para él o para ella. A nivel normativo, pues recordamos un poco la situación en la que nos encontramos en España a día de hoy, según el Reglamento General de Circulación, pues la circulación se puede producir por el arcén, del lado derecho en caso que exista, ¿no? O si no, por la parte imprescindible de la calzada. Y en el caso de las bajadas, de descensos prolongados, pues se puede utilizar toda la calzada, digamos, por parte de la persona ciclista, ¿no? Una segunda idea muy importante, la bicicleta tiene prioridad en los arcenes, ¿no? Entonces, cómo se definen estos arcenes es un elemento importante para imaginar qué nivel de prioridad le podemos estar dando a la bicicleta, realmente como vamos a ver posteriormente, ¿eh? Bueno, luego casuísticas específicas, cuando van en grupo, pues los ciclistas, digamos, una vez han entrado en el cruce, pues tiene prioridad todo el grupo y pueden circular en paralelo, ¿no? Máximo dos personas, pero formando fila en zonas de baja visibilidad o cuando realmente están generando una aglomeración de tráfico relevante, ¿no? Los adelantamientos, pues el respeto del 1,50 m en distancia lateral. Ahora ya es invadiendo todo el carril contrario y sin que vengan otros ciclistas, digamos, en el otro sentido, ¿no? Si no, no se puede avanzar. El casco es obligatorio, ¿vale? Sí que tiene la norma una excepción, que es que los profesionales durante el entrenamiento o competición no tendrían por qué llevarlo, pero digamos es algo un poco arcaico. Seguramente viene de cuando los cascos no ventilaban bien, pero es algo que, digamos, no se produce. El casco es obligatorio para los ciclistas en vías interurbanas.
Y un elemento también importante, en todas las vías interurbanas y travesías, los vehículos de movilidad personal no pueden circular, ¿no? Y eso es realmente un agravio importante. En muchos municipios la circulación por las travesías no dejan de ser vías básicas del municipio que funcionan y articulan de forma importante la zona urbana, y no poder circular en BMP por estas vías, pues realmente es un agravio para el patinete muy importante, ¿no? La bicicleta sí que puede, pero el BMP lo tiene prohibido, así como en cualquier vía interurbana, ¿no? Y bueno, hay un borrador de nuevo reglamento que añade algún elemento que puede ser interesante. Por un lado, está proponiendo que los adelantamientos se tienen que producir, o sea, el vehículo no puede circular, no puede incrementar la velocidad máxima de la vía, y no solo eso, sino que tiene que hacerlo como máximo 20 kilómetros por debajo del límite de la vía. O sea, si una vía es 90, pues el adelantamiento se tiene que producir a 70. O sea, digamos que están proponiendo una norma que fuerce a que los adelantamientos se reduzcan solamente a situaciones realmente de altísima de altísima visibilidad y que la maniobra se pueda producir sin brusquedades, digamos, ¿no? Y finalmente, entre el ocaso y la salida del sol, pues la necesidad de llevar elementos de retroiluminación, ¿no? Reflectantes en la ropa, bueno, bicicleta, pedales, etcétera. Bueno, repasada la normativa, vamos allá con las soluciones, ¿vale? Que es la parte un poquito más, digamos, interesante para el debate posterior. Nosotros identificamos así de forma genérica como tres casuísticas para los casos compartidos, ¿eh? Por un lado, pues calzadas que sin intervenir mucho en la calzada estamos alertando de alguna forma de la presencia ciclista, ¿vale? Son calzadas compartidas con señalización de presencia ciclista, pero sin modificar la infraestructura de forma importante, ¿no? Normalmente pues añadiendo señalización vertical o puntualmente horizontal. Un segundo caso serían las vías 2-1, que ya entraremos en el detalle, pero serían estas vías de doble sentido para todos los vehículos, pero donde las bicicletas disponen de unos arcenes generosos de prioridad ciclista que dejan un espacio, digamos, reducido y estrecho para el coche, que se puede llegar a percibir como un único carril para, para la circulación de los vehículos a motor, ¿no? Y finalmente, pues pistas o caminos que puedan ser compartidos entre coches, bicicletas, peatones, etcétera. Estas tres casuísticas son las que ahora vamos a tratar, pues, una por una. En primer lugar, calzadas con señalización de presencia ciclista, ¿no? Normalmente, pues, señalizadas con el triángulo rojo, esta P22, que alerta de la presencia de ciclistas, y a veces pues, traen algún tipo de señal complementaria, informativa, o respecto recordando la distancia de adelantamiento o demás, ¿no? Solamente avisan de un peligro, pero no dan ninguna ventaja propiamente al ciclista, no tienen ninguna prioridad especial en esta vía, ¿no? Y como veremos, pues poco a poco se ha ido proponiendo la introducción de algunos elementos tecnológicos para reforzar este tipo de señales, bueno, pues por parte de la DGT, en Servei Català del Trànsit en el caso de Cataluña, ¿no? Si estamos pensando en un usuario, digamos, plural e incluso pues, personas relativamente novatas o con un perfil, digamos, de uso más tranquilo, pues estaríamos pensando que esto solamente sería para algunos casos digamos, de intensidad de vehículos bajas, siempre por debajo de los 3.000 vehículos, y también para velocidades máximas también reducidas, por ejemplo, alrededor de unos 40 kilómetros por hora, ¿no? En casos en que este tipo de vías pues puedan llegar a tener arcenes generosos, pues los podemos imaginar estos arcenes como unos espacios que permiten, digamos, que esta solución solamente de indicar la presencia ciclista puede ampliarse a IMDs mayores o a velocidades mayores, ¿no? Pero tampoco somos un país donde los arcenes en general son suficientemente generosos, o sea, o solamente en tramos muy concretos, ¿no? Algunos ejemplos, esto es bueno, entre Sitges y Vilanova, en Cataluña, en la C246A. Es una vía de la Diputación, por ejemplo, tiene unos 10.000 vehículos al día, velocidad máxima 70,
Y hay esta señalización informativa que recuerda que hay que respetar el 1,5 metros para adelantar, tanto a nivel señalización vertical como esta pintura horizontal, ¿no? Es un elemento pues, que nos pone en alerta sobre esta situación, pero como podéis imaginar, pues es una carretera de una intensidad importante ya de vehículos. Ya veis un poco en la imagen el caso en el que estamos, unas rectas importantes, con lo cual los 70 kilómetros por hora pues hay que hacerlos respetar y pues, no siempre se respetan. Entonces es un refuerzo, pero digamos que para estas intensidades de vehículos un usuario, vamos a decir, más o menos vulnerable o un usuario más o menos novato, pues no se va a sentir seguro en esta vía, ¿no? Entonces es un ejemplo pues, de alguna prueba piloto que se ha hecho, pero que entendemos que está más pensada para un usuario deportista de carretera, donde se le da ese plus de seguridad por advertir al conductor, pero no busca expandir esta infraestructura a más allá a otro tipo de ciclistas, ¿no? El caso de Lanzarote, por ejemplo, pues son vías de baja intensidad ciclista, en este caso reguladas con un máximo de 50, pero con ningún tratamiento a nivel horizontal, ¿no? Invita un poco más porque no hay tanta intensidad de circulación, aunque bueno, en periodos punta turísticos pueden a veces ser puntualmente importantes. Pero está claro pues, que la infraestructura se percibe como una carretera convencional, ¿no? A nivel de anchura, de señalización lineal horizontal, ¿no? Etcétera. Estos son experiencias de refuerzo de la señalización con detección del paso de ciclistas, ¿no? En este caso, pues en La Rioja, eh, se hace si veis en el mismo poste de la señal, hay una detección. eh, no sé específicamente, me imagino que es por infrarrojos, porque dicen que también sirve para peatones, entonces deben detectar la presencia del cuerpo y entonces eso enciende, digamos, los LEDs por un tiempo programado para advertir al coche que es muy probable que se encuentre la presencia de un ciclista en el tramo próximo, ¿no? Esto se ha repetido también en las Canarias, a veces usado, pues esto se trata sobre todo de refuerzo en puntos especiales, por ejemplo, aquí pues en unas curvas de baja visibilidad, ¿no? O en el caso de la Seu d'Urgell, en la Nacional 145, pues se hizo una prueba en un túnel, ¿no? Para cruzar el túnel. En este caso la detección no es por infrarrojos, es una detección digamos, por reconocimiento de imagen, ¿no? Con inteligencia artificial, detecta la presencia de ciclistas y entonces se enciende un panel donde puede, aparte del AP22, pues se puede añadir específicamente pues, los mensajes que se considere oportunos, ¿no? Hace poco también en Cataluña se ha anunciado pues, que va a haber más presencia de este tipo de señales en Cataluña, en carreteras donde el ciclismo de carretera pues, tiene una presencia importante, ¿no? En todo caso, pues son refuerzos sobre todo que ayudan al ciclista deportivo, pero que no atraen a nuevos ciclistas, digamos, más tranquilos, familiares, cicloturistas, etcétera. Esto es un ejemplo en Liñola, en Lleida, en la provincia de Lleida, donde aparte de estas señales, se quiso pintar el arcén con un color específico, en este caso, pues se usó el verde, ¿no? El arcén, como veis, eh, no es muy estrecho, pero no es suficiente para el uso de un ciclista donde se pueda garantizar el 1,5 metros en el adelantamiento, ¿no? Esta actuación, digamos, en su día fue un poco criticada, fue una prueba piloto, fue un poco criticada por colectivos ciclistas justamente por esta anchura un poco considerada insuficiente, ¿no? Porque al final generas una falsa percepción de seguridad donde el conductor entiende que si sigue por su carril, el arcén ya es el espacio del ciclista, entonces digamos que en esas condiciones el conductor piensa que lo está haciendo bien y el ciclista puede encontrarse con situaciones de mayor peligro, ¿no? Este es un elemento fundamental que lo iremos repitiendo hoy, esta anchura del arcén y cómo su diseño favorece o no que el ciclista sea adelantado con las distancias de seguridad suficientes, ¿no? Estos en Andorra, pues también veis arcenes demasiado estrechos como para ser considerados de uso ciclista, a pesar de que se han señalizado en este sentido, ¿no? En el caso de la derecha, incluso, pues en la señalización vertical se indica que es un carril propiamente, ¿no? Bueno,
a nuestro entender, son soluciones muy puntuales y que en el caso de quererse hacer, siempre tiene que optarse por una señalización del arcén más ancha para que realmente la bicicleta goce de este 1,5 metros de distancia de seguridad respecto a los vehículos, ¿no? Y este sería un ejemplo en Suecia. Pues aquí sí que, digamos, hay unos arcenes generosos. También es un país como en Holanda, son países llanos donde las infraestructuras han sido más fáciles de construir, donde las anchuras son más fáciles de mantener durante tramos largos y a veces en casos puntuales, pues puede ser una solución, a pesar de que en estos países generalmente la vía ciclista está segregada, pero puntualmente puede llegar a resolverse algún tramo si los arcenes son realmente, digamos, generosos, ¿no? Pues más de 2 metros, ¿no? Por ejemplo. No es un caso habitual aquí en España, pero podría ser una solución puntual si tenemos espacio suficiente, ¿no? Bueno, esta sería la primera tipología, que es el refuerzo propiamente de la señalización en la infraestructura existente, ¿no? Ahora vamos a una siguiente propuesta, que es a la que vamos a dedicar más tiempo, que es estas vías conocidas como vías 2-1, ¿no? Que son, el término viene un poco con la idea de vías de dos sentidos con solamente un carril, por esta idea de que tienes un carril central que los conductores de los vehículos a motor perciben como un carril único bidireccional, ¿no? Por la forma como se ha pintado la calzada, ¿no? Entonces, eh, este vial sí que está dando en los arcenes una prioridad para el ciclista. De hecho, como os recuerdo, ¿no? El mismo reglamento reconoce que en el arcén la bicicleta tiene prioridad. Entonces, es esta idea donde hacemos unos arcenes muy anchos, que son los que van a garantizar la prioridad para el ciclista, y el resto del espacio es el que queda, digamos, para uso libre de los vehículos a motor, ¿no? Pero la idea principal es que los arcenes están garantizando estas anchuras. Hay distintas guías de referencia y a veces pues, se habla del 1,5 metros. Nosotros somos partidarios de hacerlo siempre con un mínimo de 1,80 metros de arcén para que realmente el ciclista, como ya tiene tendencia, digamos, a tirarse para un lado, pues esté teniendo, digamos, el 1,5 metros respecto a los adelantamientos, ¿no? Tiene que ser además, como es una vía estrecha donde los vehículos se pueden encontrar más fácilmente encarados por esta circunstancia de cómo está señalizada la vía, a pesar de, ¿no? A pesar de que los vehículos pueden circular por todo el ancho, ¿no? Pero en caso de presencia de ciclista, pues utilizan solamente el carril central o invaden incluso el arcén contrario, ¿no? Pues en estos casos, digamos, es necesario garantizar velocidades de circulación bajas y por eso necesitamos pues, elementos de pacificación, ¿no? Pues, aparte del tema de anchura, pues puertas de entrada, lomos de asno, como que se ve en la foto abajo, ¿no? En Holanda, estrechamientos, luego entraremos un poco en los detalles, ¿no? Los ámbitos de aplicación en general, estamos pensando en vías de menos de 3.000 vehículos al día. Esto más o menos hemos hecho unos cálculos y corresponde aproximadamente a que una bicicleta es adelantada más o menos por un coche cada minuto y que se cruza con otro coche de cara más o menos cada 20 segundos, ¿no? Esto si considerásemos una vía donde los coches circulan a 40 y las bicis circulan a 20, bueno, es como por tener una referencia del nivel de interferencias que estamos asumiendo, ¿vale? Tiene como referencia los 300 vehículos hora que establece Crow, que es un manual de referencia holandés muy conocido. Y luego, luego veremos también algunas recomendaciones del MITMA en relación a este tema, ¿no? Nosotros proponemos que la velocidad de circulación sea inferior a 40 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y en plataformas pues, relativamente estrechas, ¿no? En una plataforma de 12 metros va a ser difícil garantizar que las velocidades sean bajas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros estamos recomendando anchuras que no sean superiores a 7 metros en plataforma y luego ya veremos con qué anchuras señalizar, o sea, en qué puntos colocar las líneas, ¿no? Y entonces también aclarar que propiamente en la normativa no está reconocida esta solución, digamos que está como en una situación alegal. Sí que la nueva normativa, hay un nuevo borrador de la instrucción de carreteras que sí que incluye esta tipología 2-1 y luego también está la guía de recomendaciones del MITMA que en relación a infraestructuras ciclistas pues también reconoce esta solución de las vías 2-1, ¿no? Entonces,
como estamos en un ámbito un poquito alegal, a día de hoy está siendo más fácil empezar a aplicar estas soluciones pues, en vías que al final son de titularidad municipal, en caminos rurales que han sido asfaltados o incluso en vías de servicio, pues de autovías, donde claramente la circulación de coches es baja y como vía de servicio como tal, que ya no es carretera, pues también permite más fácilmente llegar a acuerdos con el titular de la vía y con los diferentes agentes implicados, ¿no? En carreteras propiamente es un tema pues un poco a negociar proyecto por proyecto porque a día de hoy, por lo menos en nuestra experiencia, todavía hay pues, algunas reticencias por parte de los titulares de las vías, ¿no? Es evidente que hay una voluntad política de ir avanzando a este tipo de soluciones, ¿no? Como se ve en estos borradores y en estas guías de recomendaciones, pero nos falta un marco legal que acabe de consolidar esta solución, pues que es ya de amplio uso en otros países, ¿no? Especialmente pues, en Francia, en Holanda, también pues, ha usado en Suiza, Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos. Esta es la tabla de recomendaciones del MITMA. Es la solución que está en esta columna que dice BP1, Vía Preferente 1, de soluciones compartidas. Y solamente como para enmarcaros que, digamos, aquí se está recomendando pues hasta un máximo de unos 5.000 vehículos día cuando la velocidad de la carretera es de 50, o puede ser una intensidad de vehículos algo superior si la velocidad es de 30. Nosotros particularmente, desde Bike Mobility, con nuestra experiencia hasta el día de hoy, pensamos que la referencia de los 3.000 vehículos día es una referencia suficientemente prudente para gestionar un conjunto de interferencias en una situación, digamos, que a nivel de percepción por parte de todos los usuarios es nueva y por tanto tenemos que intentar bueno, pues, informar lo mejor posible y evitar que la solución pues, fracase de alguna forma por una incomprensión, por un exceso de interferencias, digamos, que ayuda a su implantación el hecho de que las interferencias sean bajas, como ya hemos un poco comentado, ¿eh? Algunos ejemplos. En Francia, aquí ha sido muy extendido en caminos rurales asfaltados, a veces muy estrechos, como veis en la fotografía, ¿no? Esta vía pues, seguramente no llega ni a los 4 metros de ancho o menos, ¿no? No sé si debe llegar. Entonces, se ha optado por este tipo de señalización vertical, donde se explica que los vehículos circulan por el centro y que pues, invaden los arcenes en caso de ser necesario para pues, cruzarse con un ciclista que viene en sentido contrario o para adelantar, ¿no? Desde CEREMA, que es un instituto francés que estudia muchos temas de seguridad vial, hicieron varios estudios, han ido siguiendo estos casos y un poco concluyen con esta gráfica que sale en la parte derecha, es que en carreteras donde se ha dibujado un arcén muy estrecho, por ejemplo, pues de 1 metro, posteriormente a la implantación de esta solución, los adelantamientos que se producen a menos distancia que lo que se hacían anteriormente, ¿no? En este ejemplo en concreto, pues salía que mm, antes un 22% de los vehículos adelantaban a menos de 1 metro y que ahora lo hacen un 46%, ¿no? Entonces aquí ya se entrevé un poco esta idea de que, ostras, si el arcén que vamos a dibujar es muy estrecho, es peor la solución que la enfermedad porque estamos dando a entender al conductor del coche que respetando esa línea lo está haciendo correctamente, ¿no? Y estamos poniendo más en peligro al ciclista, con lo cual eso es un elemento fundamental a tener en cuenta, ¿no? En otras carreteras, por ejemplo, esta también, en función de la velocidad, línea recta, pues desde nuestro punto de vista, es excesivamente estrecho este arcén para evitar que el coche realmente corra y adelante con las distancias adecuadas, ¿no? Está un poco en el límite. Entonces creemos que no tenemos que tender a esto. No es una solución para que se siga percibiendo como una carretera de una cierta velocidad, sino como realmente como un itinerario muy pacificado, muy tranquilo, y este es parte del objetivo que queremos conseguir, ¿no? Nosotros nos gusta más la idea holandesa de buscar una anchura importante, muy importante de los arcenes
para que el ciclista perciba que tiene un espacio generoso y el coche que no puede pasar, no puede sobrepasar la línea límite del arcén, y en todo caso que el espacio restante quede o sea, quede como carril central, vamos a decir, aunque sea incluso pues una distancia inferior a la que necesita un coche para pasar por el centro, ¿no? Pero digamos que el objetivo no es que el coche circule por el centro, sino que el objetivo es que el coche garantice las distancias en los adelantamientos y perciba que la mayor parte o que las partes importantes de la vía que va a usar el ciclista son de prioridad para el ciclista, ¿no? Entonces, esta idea a nosotros nos parece mucho más potente a nivel de seguridad, el buscar estos arcenes pues, muy anchos. Y por eso inicialmente comentaba que entendemos que el 1,80 m es el mínimo que tendríamos que promover en este tipo de soluciones en general, ¿no? Otros casos, aquí en España, en las lagunas de Ruidera, pues se hizo esta implantación también, de una vía 2-1. También veis la señalización vertical que se utilizó. Bueno, en este caso, unos paneles informativos que incluyen eh, pues esta señalización, la limitación a 30, en este caso a 30 km/h, y especifican esta prioridad de ciclistas y peatones, ¿no? En este caso concreto de la fotografía que estamos viendo en grande, vemos que el peatón dispone de un espacio propio a la derecha de estos pilones, pero hay otros tramos en los que este espacio es compartido, digamos, este arcén es compartido entre ciclistas y peatones porque no se dispone de este espacio, ¿no? Segregado. Y esto sería un caso de implantación que hemos desarrollado nosotros en el Penedès, en Cataluña, entre los municipios de Guardiola de Font-rubí y Las Cabañas. Y en este caso, pues era una vía que no llegaba a los 5 metros, y donde se optó por esta idea de darle unos arcenes generosos y que se percibiera pues, este espacio central como estrecho. Luego entraré un poco en los detalles del diseño, pero digamos que esta fue la solución, ¿no? Incorporando pues de vez en cuando estos recordatorios con unas alfombras, ¿no? Rojas, y con algunos elementos reductores como estos lomos de asno, que es una solución pues, que para el coche reduce de forma importante la velocidad, pero para el ciclista no representa un inconveniente relevante, ¿no? Entonces, esto es una actuación si no recuerdo mal, de casi 7 kilómetros, conectando estos dos municipios. Hay una carretera, vamos a decir más o menos en paralelo, que conecta estos dos municipios, con lo cual no es una vía estructurante, es una vía que podrían realmente solamente usar los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Y por eso, pues es una vía que tiene realmente una intensidad de circulación muy baja y que permite esta convivencia pues, de forma muy, muy agradable, pero con este refuerzo, priorizando y también pues, dándole este carácter especial de vía ciclista, que también pues, al final puede ser un atractivo para desarrollar itinerarios de una cierta continuidad bueno, pues en lugares donde se quiere promover pues, este tipo de itinerarios o el cicloturismo, etcétera. Entonces, nosotros al final distinguimos dos variantes, digamos, de diseño. La variante ancha, que es cuando realmente se percibe que hay un carril central eh, donde sí cabe un coche dentro, un espacio central que estaría entre los 2,4 y los 3,5 metros, y con unas franjas o arcenes bici que irían de 1,80 m a 2,20 m, ¿no? Con una plataforma total de hasta 7 metros. Esta sería una variante. Y la otra variante, que es la que podríamos decir estrecha, es donde no hay propiamente un carril central, sino que damos también unos arcenes generosos, y el espacio central bueno, es un espacio estrecho. En este caso puede estar entre unos 0,6 y 1,1, que nos puede ayudar a que el vehículo, si quiere circular por el centro, tenga esta referencia de por dónde circular, ¿no? Y aquí sería visto en planta, ¿no? Y que nos permite pues, que al final se respeten también las distancias en los adelantamientos, que es el elemento fundamental, como comentaba anteriormente. Bueno, entonces ahora entraríamos en algún detalle de los elementos de pacificación que podríamos utilizar en este tipo de vías, ¿no? Aclarar que existe una orden del Ministerio donde define cuándo se pueden colocar elementos reductores en carreteras. Digamos que en general no está previsto, ¿no? Y básicamente pues está pensado en travesías, ¿no?
Pero también en algún punto dice pues, que puede ser en puntos donde la velocidad de circulación del percentil 85 es inferior a 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en algunas situaciones, sin una justificación específica, podríamos llegar a colocar estos elementos reductores en carreteras, ¿no? En vías rurales, vías municipales, como comentaba antes, es mucho más fácil ya directamente y no tendremos, digamos, mucha disputa con el titular de la vía, con lo cual, a día de hoy, cuando todas estas soluciones todavía son soluciones pioneras y relativamente poco conocidas, pues es seguramente el camino por el que vamos a seguir durante las primeras implantaciones, ¿no? Elementos que podemos utilizar, pues puertas de entrada, reductores de velocidad, avisadores acústicos, estrechamientos, el tratamiento de algunas intersecciones. Bueno, esto es lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Puerta de entrada, pues para nosotros tiene que quedar claro el funcionamiento de la vía, las prioridades para el ciclista y el peatón, la velocidad máxima y aclarar que a pesar de que visualmente tú estés viendo un carril, pues realmente es bidireccional y te puedes encontrar un coche que viene de cara, ¿no? Estos son los elementos principales, ¿no? En el borrador de la nueva instrucción de carreteras, pues proponen usar la línea M1.9, que sería esta de 3,5 más 1,5 de vano sin pintura, con una anchura de 15 centímetros. Nosotros, en el caso de las cabañas del Penedès, decidimos utilizar propiamente la línea del límite de arcén, que es al final lo que es, y es lo que normativamente también nos da esa prioridad para el ciclista en el arcén, ¿no? Con lo cual usamos esta línea y además esta línea que veis, y además le dimos un tratamiento con avisador acústico, ¿vale? Que ahora os lo enseñaré. Esto sería el ejemplo bueno, de los lomos de asno. En este caso, en los lagos de Ruidera, pues tienen algún badén de este tipo, ¿vale? Y esta sería, pues, esta línea de Struder que tiene estos tacos de pintura, la línea típica, bueno, esta solución típica que se utiliza en el límite a veces, pues, de carriles en autopista y demás. Pues esta la decidimos aplicar en esta solución, en este caso, para promover que el coche, pues realmente, cuando esté realizando maniobras, pues es cuando pisa la línea y entonces oye este ruido que también le ayuda un poco a reducir velocidad, ¿no? Es un caso que prácticamente no hay casas, con lo cual el tema del ruido no es muy relevante, pero sí por experiencia justamente de este caso, en algún tramo concreto, como este que veis en la foto, que sí hay alguna casa, pues sí recomendaríamos no colocar este avisador acústico porque al final pues, puede repercutir, aunque sea periódicamente, pero en una molestia para los vecinos, entonces puede en algunos de estos tramos no pintarse, ¿no? En el resto creemos que es una solución interesante que ayuda al coche bueno, a circular con mayor precaución, porque cuando estás oyendo el ruido, pues sientes que tienes que ir aflojando, entonces tiendes a circular o bien por el lado derecho con una rueda entre las líneas, o bien de forma central con las dos con las dos líneas entre las ruedas, ¿no? Que son las situaciones en las que no tiene ruido, digamos, ¿no? Bueno, es un elemento complementario del cual estamos contentos en cómo funciona en el proyecto. Otro elemento posible pues, serían estrechamientos, en este caso pues, con pilonas, pero claro, garantizando pues, los 3,5 metros entre pilonas para que pueda pasar cómodamente un vehículo de bomberos o lo que sea, ¿no? En casos donde hay maquinaria agrícola importante, pues hay que dimensionar hasta qué punto estos estrechamientos se pueden realizar o no, ¿no? En el caso del Penedès que os comentaba, como hay cosechadoras de la uva que son muy grandes, pues no se optó por la solución de los estrechamientos, ¿no? Aquí veis en Francia pues, un ejemplo de estrechamiento pues, que ayuda a reforzar esta idea de circulación central y a reducir la velocidad. En el caso de intersecciones, pues puede ser interesante pues, hacer algún tipo de tratamiento de pintura o de asfalto de color específico, bueno, pues para generar esta situación un poquito más de mayor ambigüedad en los movimientos. Entonces, llamar un poco la atención sobre esta casuística, ¿no? Bueno, a todos los usuarios. Y finalmente, pues aclarar que este uso de las líneas discontinuas, en el caso de tramos de baja visibilidad, se pueden convertir en continuas también, ¿no? Y que ayuden a reforzar esta idea de, por ejemplo, en este caso, pues que la circulación central no se produzca en este tramo, sino que el coche pues tiene que circular por la derecha y si tiene una bicicleta delante, pues irá al ritmo de la bicicleta. Y algún criterio complementario que creemos interesante. Lo primero es remarcar que los peatones pueden utilizar estos arcenes también,
¿no? Y puede ser interesante en algunos casos pues, reforzarlo con pintura horizontal, como veis en la imagen central. En este caso, claro, el peatón, como en cualquier vía interurbana, le aconsejamos que circule por la izquierda, con lo cual tenemos estos pictogramas girados, pero bueno, entendemos que a pesar de que pueda generar alguna pequeña confusión en un primer momento, pues son los que mejor aclararían cómo funciona la vía. Estamos hablando de flujos de peatones y ciclistas relativamente bajos y de coches relativamente bajos, y entendemos que esta convivencia es posible de esta manera, ¿no? Y otra posibilidad, pues claro, son oportunidades para reacondicionar vías que a lo mejor estaban un poco, digamos, en desuso, con menos mantenimiento, que las estamos revalorizando pues para llevarlas a otro nivel de uso, no a nivel cotidiano, a nivel cicloturístico. Entonces, son también oportunidades para pues, renaturalizar estos entornos de estas vías, a veces pues, desmontando las biondas que dan esta imagen de carretera, ¿no? De alta velocidad, pues desmontando biondas que en muchos tramos no sean necesarios porque no hay una caída, ¿no? Ni ningún elemento de peligro, y introduciendo más elementos naturales en el entorno, incluso, por ejemplo, en la fotografía de abajo veis pues, que la percepción de reducción de calzada se puede hacer con algún tipo de pavimento drenante, ¿no? Que genera esta sensación de que la calzada es más estrecha, a pesar de que si tienen que circular vehículos y cruzarse, pues tengan un mayor espacio útil para hacerlo en un momento dado, pues los vehículos grandes o lo que sea, ¿no? Pero hay esta oportunidad de rediseñar vías secundarias que han perdido, digamos, su función principal, o que les queremos quitar esa función principal y convertirlas en unas vías que tengan un carácter más rural, más tranquilo, más pacificado, más para la movilidad activa y más renaturalizadas, ¿no? Y finalmente, la última solución no es más que las vías compartidas, los caminos compartidos, ¿no? Que generalmente, pues ya por el tipo de trazado y de pavimento, ya no invitan a correr, generalmente. Estamos pensando que son vías como, pues, se compartirían en general a 20 kilómetros por hora, como mucho, puntualmente a 30. eh, bueno, pues ya por naturaleza acostumbran a tener unas intensidades de circulación relativamente bajas, ¿no? Aquí no hay mucho misterio, se las puede acompañar de alguna información adicional de estos límites de velocidad, donde entramos concretos. Es interesante pues, que sean realmente vías que estén restringidas a usuarios, bueno, usuarios vecinales o vehículos autorizados, ¿no? Que no estén, bueno, que no sean caminos de paso o no. Y, y poco más, ¿no? Entramos concretos que sean más estrechos o haya mucha presencia de peatones y puede llegar incluso a reducir la velocidad, entendiendo que, pues, que pierde su atractivo para la bicicleta, pero que puede ser necesario para respetar la prioridad del peatón, ¿no? Que al final, si es una vía compartida, pues es el que tiene que, es el usuario más vulnerable y que tiene que ser tomado en consideración en primer término. Y finalmente, pues esta tabla resumen un poco explicando estas tres soluciones en qué casos imaginamos que son más adecuadas, ¿no? A nuestro entender, pues los caminos básicamente sería para red ciclista no básica, o sea, no básica a nivel cotidiano, ¿no? Con estas intensidades de circulación de vehículos muy bajas, ¿no? Por debajo de los 500 vehículos al día, por ejemplo, ¿no? Y velocidades de circulación bajas, donde todo confluye sin mucho tratamiento. Luego tendríamos la solución de vías 2-1, que para nosotros sería una solución muy interesante a priorizar en red ciclista básica, donde no es posible tener una vía segregada por las condiciones que sea y donde tenemos unas intensidades de circulación de vehículos moderadas que no superen los 3.000 vehículos al día, ¿no? Eso es más o menos 300 vehículos por hora punta, que proponemos regular a 40 kilómetros por hora como máximo, y que no proponemos de entrada para otros casos, ¿no? Para otros casos de mayor velocidad o de mayor intensidad, ¿no? Puntualmente a futuro, pues si la solución se desarrolla bien, pues se puede ir matizando a lo mejor estas casuísticas para subirlo a algún otro caso, ¿no? Y finalmente, pues la solución de avisar de la presencia ciclista es una solución que la podemos extender, digamos, a muchísimas vías. Sabemos que no está dando una protección al ciclista ni le está dando una prioridad.
Entonces, no la vemos una solución, digamos, tan interesante, pero sí que en red ciclista no básica, pues puede ser una forma económica en vías de baja intensidad también, pues darle este carácter, bueno, este itinerario de continuidad en un momento dado, pues en tramos que nos interesa señalizar para completar esta red, ¿no? Y básicamente esta era la idea, invitaros al debate. Sabemos que estamos en este ámbito un poco alegal y puede generar sus discrepancias a distintos niveles. Pues esperemos que el debate pueda enriquecer todas estas dudas que podamos tener y, bueno, y que ojalá pues este contexto, digamos, político que parece que está queriendo introducir estas soluciones en nuestro contexto, pues se acabe realmente concretando en unas normativas y unos manuales que ya nos den una certeza y no tengamos que ir de alguna forma improvisando, eh, digamos, estas soluciones, ¿no? A pesar de que tenemos este marco legal, pues aclarar que en Europa es una solución muy amplia. Muy ampliamente aplicada en muchos casos, con lo cual no estamos tampoco inventando nada, estamos utilizando criterios de seguridad basados en estos ejemplos de referencia que sabemos que funcionan, con lo cual es cuestión pues, de encontrar ese camino de darle esta estabilidad a esta solución, esta continuidad de futuro y nada más, abierto a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia y que sea muy rico el debate. Nos vemos pronto.